Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Internacionalismo Proletario, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del colectivo digital de Ottawa, Canadá. Este miércoles 7 de agosto me acompaña el compañero Félix Grande, coordinador general del Frente Intercontinental del FMLN. Felicitamos a la nueva Secretaría General del partido FMLN, que empiezan sus 5 años de funciones, tomaron posesión el domingo pasado. A ellos y a todos los electos ese día les mandamos nuestras felicitaciones. También una felicitación especial a la Comisión Política. Bueno, nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el fuego ahora. Marcha Nacional en Ottawa. El sábado 10 de agosto, las comunidades de la isla de las Tortugas se dirigirá a la capital, Ottawa, para nuestro meeting 300 más. Durante más de 300 días hemos estado llevando nuestras demandas a las calles. Nos hemos manifestado con rabia, exigiendo cambio y justicia. Aún nuestro gobierno continúa enviando millones de dólares para financiar el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Le pedimos a todas las comunidades de Canadá que ese día se vengan a Ottawa para nuestra gran marcha en solidaridad con el pueblo palestino. Exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y el 28 de julio, mientras millones de venezolanos se movilizaron en las urnas para votar por su presidente, la extrema derecha venezolana, apoyada por Washington, lanzó un ataque para desacreditar los resultados de las elecciones. Este manual no es nada nuevo. Desde que comenzó la revolución bolivariana en Venezuela en 1999, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la guerra híbrida para socavar la soberanía y la voluntad democrática del pueblo venezolano. Esta guerra híbrida ha incluido el uso de sanciones penales unilaterales que han causado sufrimiento entre el pueblo venezolano, así como intentos de desacreditar las más de 30 elecciones venezolanas que han llevado a cabo de manera profesional e impecable. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con el pueblo palestino y con Cuba, y pedimos que cese el bloqueo a Cuba. Internacionalismo Proletario tiene el placer de estar nuevamente conversando con el general Edwin de la Fuente, excomandante y jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, historiador, investigador y docente. Tema de esta noche: la resistencia del pueblo palestino y Venezuela. Buenas noches, general. Le damos la bienvenida y le pedimos que le dé un saludo a nuestra audiencia, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Un gran saludo, querida Mari Carmen. Realmente estar con ustedes, con Félix. Es realmente un gusto poder estar en la palestra
Sabemos también el nivel de llegada que tienen ustedes a través de su programa y a través de esa gran actividad que han realizado para poder tener contactos en todas partes del mundo prácticamente y poder ser escuchados, principalmente en este grito clamoroso. Desde una vez el mundo se ponga pues a la par de esos deseos de grandes personajes que hemos tenido en la historia universal, clamando siempre por la paz. Creemos que la paz es un aspecto que realmente debe de una vez calar fuerte en las mentes de todo ser humano y lógicamente en esta dimensión ya de una vez por todas acabar con las guerras, ¿no? Los conflictos, los golpes blandos, los golpes bajos, eh, en esta lucha que se le ha llamado la guerra híbrida. Bueno, hay muchas nominaciones a este tipo de lucha que se ha ejercitado ahora. Eh, También se le dice la guerra de cuarta generación, la guerra de quinta generación, ¿no? O sea, realmente estamos viviendo momentos muy difíciles y yo quería comenzar con mi presentación indicando un mensaje lógicamente muy emblemático que decía que el mundo no ha cambiado en términos de conflictos. La barbarie sigue presente en la humanidad en la actualidad, como era en esas épocas de hace 1000 años atrás, donde se veía muy, muy grotescamente los conflictos bélicos, ¿no? Se veían volar cabezas, volar brazos, o sea, realmente de temas maquiavélicos, ¿no? Pero dicen que en la actualidad esa barbarie sigue presente, solamente que ahora han mejorado los métodos. Y aquí quisiera muy importantemente retratar dos cosas, ¿no? O sea, se siguen haciendo volar cabezas, se siguen haciendo volar brazos, etcétera, etcétera. Sigue esa barbarie en este tipo de luchas, eh, pero ahora las armas son tan explosivas, tan avanzadas en tecnología y en ciencia, que ahora prácticamente pulverizan a los seres humanos, ¿no? Entonces, eso ya no permite de repente ver temas tan escalofriantes como había hace 1000 años atrás. Por otro lado, hoy tenemos unos medios de comunicación social que manejan de manera realmente espectacular para hacer creer que es otra la vida, que es otra cosa lo que está pasando, de cuando están a favor de estas masacres o esta barbarie, minimizan al máximo, por un lado, y cuando está de manos del contrario, en alguna medida, eh, o sea, magnifican los escenarios supuestos de desastres. Y se suma aquí una tercera variable que realmente es escalofriante, que empiezan a jugar con grabaciones y filmaciones que son de hechos pasados o de hechos de otra naturaleza y los presentan como si fuera de candente actualidad. O sea, realmente lo que está pasando ahora en el manejo comunicacional, y aquí habría que citar muy hábilmente a Putin cuando es entrevistado por ese periodista famoso de Estados Unidos y le dice qué puede decir respecto a los medios de comunicación.
Y él les dice, nosotros, por ejemplo, somos también víctimas de los medios de comunicación social porque ustedes tienen el control. Cuando él dice nosotros, no, hablo de su país, que tiene todo el control absoluto de los medios de comunicación social. Entonces nosotros utilizamos el poder de los medios de comunicación solamente para que no nos afecte a Rusia. El problema es en el mundo entero. O sea, ¿cómo pueden contrarrestar en el mundo entero países que no tienen capacidad científica y tecnológica para poder enfrentar esta gran amenaza a través de los medios de comunicación social? Entonces, este es el otro tema, el otro escenario, porque han estado circulando mucho con el tema, por ejemplo, de Venezuela en las redes sociales acá en Bolivia, hechos inclusive que se han suscitado en algún momento pasado en Turquía. Y cuando nosotros hacíamos el análisis de de esas grabaciones que estaban pasando como si estuviera ocurriendo o hubiera ocurrido en esos instantes en Venezuela, hablando de la actualidad. Entonces, acá ha quedado chico Goebbels, ministro de Comunicación de Hitler, con sus 17 estrategias. Ha quedado pequeñísimo. Porque esas 17 estrategias de Goebbels, el ministro de Comunicación de Hitler, que en su momento fue terrible, terrible, pero esas 17 estrategias hoy las aplican, pero lo más grave que decía, hoy las han perfeccionado. O sea, hoy son más sutiles, hoy son más peligrosas y bueno, realmente estamos viviendo momentos realmente terribles. Bueno, General, con esta nosotros, pequeña introducción, Mari Carmen, estoy a sus ujú, órdenes. No sé con cuál de los dos temas que me han vamos planteado en, quieren que no- comencemos. general, nosotros tenemos unas preguntas específicas. La primera pregunta la va a hacer el compañero Félix, coordinador general del Frente, y nos va a dar un saludo antes de hacer la pregunta. Félix, adelante. Gracias, estimada Mari Carmen. Bienvenido, estimado general de la Fuente. Eh, y bienvenidos a todos los que ya están conectados y los que van a escuchar este video, esta grabación posteriormente. Soy Félix Grande, desde el colectivo digital del Frente Intercontinental del FMLN en Toronto, Canadá. Bueno, y como ya el general de la Fuente nos dio un bosquejo en general de cómo se maneja la situación de los medios de comunicación, esa barbarie, nos habló de esa pulverización de los seres humanos. Y nuestro tema hoy es la resistencia del pueblo palestino y venezolano. La verdad es que en nuestro tema de ahora queremos focalizarnos en esos dos pueblos. ¿Cuáles son las similitudes del pueblo venezolano en la resistencia y cuál es la similitud con el pueblo palestino en esa resistencia tenaz ante esos medios destructivos que Israel y Estados Unidos están empleando y todos sus aliados están empleando contra ese pueblo? ¿Qué nos puede decir usted, estimado general de la Fuente, sobre la resistencia palestina exclusivamente para posteriormente poder entrar en detalles con la resistencia del pueblo venezolano? Bueno, en primer lugar, Félix, yo creo que hay una gran diferencia en el tema venezolano y el tema palestino. Y para citar el tema palestino, quiero que tomemos en cuenta una variable que he considerado tomarla en cuenta hoy, que es el tema étnico. Este es el tema que realmente asusta, este es el tema que realmente eh, llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando los países colonizadores empiezan
a comenzar, o sea, comienzan con una barbarie en cuanto a la desaparición de los pueblos originarios. A eso se le llama limpieza étnica. Este es un tema que realmente es escalofriante. ¿Por qué? Porque quieren hacer desaparecer prácticamente el 100% del pueblo palestino. O sea, el objetivo aquí es realmente inhumano desde todo punto de vista. No me olvido un pasaje histórico, porque siempre la historia comparada, y ustedes han visto que siempre hemos utilizado la historia comparada. Y aquí es importante tocar eso, pero voy a tocar hechos históricos que están muy cerca de mi región, o sea, el cono sur de América del Sur. Cuando Inglaterra le ordena al Brasil, al Uruguay y Argentina de que destruyan al pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Estamos hablando de la década de 1860. La destrucción del pueblo paraguayo no solamente se revertía a que el ejército paraguayo, comandado por el mariscal Francisco Solano López, ¿y por qué era una amenaza para Inglaterra? Y tomen en cuenta con la actualidad que estamos viendo. Este hecho, tomen en cuenta, este hecho ha sido escogido profesamente. ¿Por qué se está utilizando este ejemplo del Paraguay? ¿Por qué Inglaterra vio que la destrucción del Paraguay era un objetivo para los poderes ingleses? Primero, que Inglaterra, después de la guerra de la independencia, estamos todavía en las consecuencias de la guerra de la independencia, había establecido el cuarto plan, después de haber ganado el tercer plan y haber fracasado en los dos primeros planes contra América Latina. El primer plan fue, lógicamente, establecer una cabecera playa y entrar en América. Y a partir de ahí ir comiendo a la colonia española. Segundo plan, crearon los piratas para robar a los galeones españoles. El tercer plan era darles plata, armas, todo a los líderes americanos como San Martín y Bolívar, para que nosotros nos desangremos, no ellos, y logremos expulsar a España. Pero el cuarto plan aquí es importante. Patrias chicas. O sea, no permitir por ningún motivo que nos unamos los americanos para que creemos un polo de equilibrio y podamos tener toda la fortaleza y la grandeza de poder enfrentar a los poderes imperiales ingleses. Primer aspecto. Segundo aspecto, crearon a las patrias chicas. ¿Para qué? Para que chicos podamos ser más fáciles de manejar, dividir para gobernar. Entonces, cuando surge en la década del 30, de 1830, un país poderoso como Bolivia y une a los dos Perús, inmediatamente el sable inglés, utilizando siempre el Caín del cono sur, que es Chile, va a destruir la Confederación Perú-Boliviana, porque eso era una afrenta a Inglaterra. Ojo con eso. Entonces, al igual, en la década de 1860 surge Paraguay con un efecto de desarrollo industrial y empieza a constituir un estado poderoso y lógicamente lo primero que hace es sacar a Inglaterra de todos los negocios económicos en Paraguay. Inadmisible para Inglaterra. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Pone todo el financiamiento, da armas, da todo, igual lo que hizo para la Confederación con Chile, igual lo hizo para la Guerra del Pacífico con Chile, le dotó de armas, de todo, y lógicamente
y le dan todo el poder económico, militar, político a Brasil, Uruguay y Argentina para que destruyan el Paraguay por haber mostrado un desarrollo y un peligro y además haber sacado a las empresas inglesas de un montón de negocios en Paraguay. Este factor, lógicamente, se entendió inicialmente que solamente querían derrotar al ejército paraguayo, poner a un títere, que es lo que siempre hace el imperialismo, poner a un títere que sea acomodado a sus intereses, que es lo que siempre buscan. Entonces, pero no había sido eso, sino que ya ante la caída de la Asunción se ordena la muerte de niños y mujeres paraguayas como misión especial al general Mitre, que era presidente argentino, que él comandó las tropas brasileñas, uruguayas y argentinas para la toma de Asunción en la etapa final de esa guerra de la Triple Alianza. Se le da él las órdenes. Imagínense, o sea, lo correcto era que destruyan al ejército paraguayo. Bueno, maten a los soldados, a los oficiales paraguayos. Pero miren la orden, que se mate especialmente a mujeres y niños. Esa es limpieza étnica. Hacer desaparecer una raza. Por otro lado, muy importante, siempre en el ejemplo de mi región, porque es lo que más conocemos, más cercano a nuestra historia, en las postrimerías del proceso independentista, en Argentina y Chile, comienzan con la limpieza étnica. Entonces empiezan a hacer desaparecer, o sea, empiezan a matar. Por ejemplo, en la Argentina matan de entrada a todos los mapochos, porque la cultura mapocha, los mapochos, no solamente estaban en el lado chileno, sino también en el lado argentino. O sea, los indígenas del sur de América estaban asentados en el sur de Chile y en el sur de la Argentina. Entonces, el gobierno argentino ordena inmediatamente la desaparición de la etnia mapuche de la Argentina. En Argentina extermina hasta el último mapuche. Esto es lo que se tiene que entender. O sea, supuestamente después de ese triunfo, se consideraron los argentinos que ya no iban a tener mezcla con los indígenas a quienes los menospreciaban. Y finalmente quedó una cultura étnica más al sur de la Argentina, en la Patagonia. Y a principios de mediados del siglo XIX se va a cumplir en la Argentina el exterminio de los patagónicos. Va a haber una incursión militar del ejército argentino que va a ir con la misión de acabar con los patagónicos y a los ancianos, niños y mujeres que lograron sobrevivir a esta masacre. Los trajeron encadenados a pie desde la Patagonia hasta Buenos Aires y los hicieron desfilar por el corazón de Buenos Aires. Pero imagínense ese drama donde el pueblo de Buenos Aires
aplaudía, miren ustedes, aplaudía ese acto barbárico. Claro, por eso es un instrumento capital de los instrumentos de poder, borrar la memoria histórica de los pueblos. Estoy seguro, me atrevo a lanzar mi corazón adelante, estoy seguro que estas dos barbaries no se estudian en la historia argentina. Estoy seguro. Por otro lado, el lado chileno también se hace la misma situación, pero no lograron acabarlos. Pero los arrinconaron una reserva al sur de Chile, en un lugar inhóspito, para que prácticamente los mapuches chilenos no puedan ni crecer numéricamente, o sea, iban a vivir en la miseria y lógicamente con el tiempo seguramente iban a ir desapareciendo, lo cual no ha ocurrido. Sin embargo, ese era el plan. Entonces, ¿por qué tocó este aspecto de la limpieza étnica? O sea, los países colonizadores, principalmente europeos, siempre trabajaron bajo esta lógica. Pero si mantuvieron algunas etnias vivas, era por el aspecto de esclavitud. ¿Por qué, por ejemplo, en Ecuador, Perú y Bolivia es una connotación sociográfica de la misma realidad histórica? Porque el basamento étnico y ancestral de estos tres pueblos es incaico aymara, dos pueblos étnicos poderosos, cargados hacia el Pacífico. ¿Por qué no los masacraron? Porque los necesitaban en las minas, porque los necesitaban como esclavos. Pero miren ustedes cómo manejaban la esclavitud en estos tres pueblos. Los hacían trabajar en condiciones realmente bárbaros. Porque por eso Simón Bolívar dijo, cuando llegó al Alto Perú, dijo, ni en el Imperio Romano se vivió la esclavitud que se vio acá en el Alto Perú. O sea, los alimentaban prácticamente como perros, y los hacían trabajar día y noche en las minas, en las haciendas, para que terminen su ciclo de vida a partir de los 30 años. 34, 35 años, esa gente ya estaba falleciendo por falta de alimentación, por las condiciones inhumanas de trabajo, y tercero, ojo con esto, por los castigos. O sea, no solamente no les daban de comer, les daban lo necesario, los mantenían en viviendas realmente desastrosas, condiciones insalubres, realmente desastrosas. Y por último, encima eran maltratados. Cuentan las anécdotas de la ciudad de Potosí, de la Casa de la Moneda, donde se acuñaba la plata, y cuando había mulos, porque había una rueda tremenda que era movida por mulos para acuñar la plata, ahí está inclusive las piedras horadadas, porque los mulos daban vueltas ahí, de tanto caminar, hay toda la piedra está horadada. Ustedes cuando
puedan ir a visitar la Casa de la Moneda, vean por dónde giraban los mulos. Pero cuando no había mulos, utilizaban seres humanos. Y cuando utilizaban los mulos, y los mulos estaban cansados, porque los hacían trabajar, pues, realmente sin contemplación, sin respeto por esos seres, por esos animales. Entonces, encima los flagelaban para que no paren en su trabajo. Lo mismo hacían con el ser humano. O sea, encima cuando por falta de fuerzas, flaqueaban a esos seres humanos, haciendo dar hacer dar vueltas semejante rueda de piedra. Querían desfallecer o caían, eran levantados a latigazos. Entonces, imagínense ustedes, no es casual que esa historia no se ha contado, que esas historias no se relatan en las escuelas, en los colegios. Son temas escalofriantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A los 30, 31 años, 32 años, ya tenían el mal de Minas. A partir de los 31, 32, 33 años, los seres humanos ya empezaban a escupir sangre, porque ya tenían destrozados los pulmones. Eso lo sabían ellos, los españoles. Entonces, por eso es que Simón Bolívar quedó horrorizado. Y Simón Bolívar venía horrorizado de cómo se trataba en Venezuela a los esclavos negros. Haciendo una comparación, porque no nos alegramos de que unos sean tratados más que los otros, o los otros menos, etcétera, etcétera. La esclavitud es la esclavitud. Pero entendiendo, Simón Bolívar estaba más horrorizado de lo que pasó en el Alto Perú que de lo que había visto él, porque su padre era un hacendado. Entonces habían esclavos negros en Venezuela. Pero estaba horrorizado del Alto Perú. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Eso también sutilmente era una limpieza étnica. Por eso es cuando empezaron a escasear en el Alto Perú, porque empezaron a morir ya los esclavos de manera importante. Entonces empezaron a traer los esclavos negros. Ahí fue el gran negocio de la corona inglesa. Uno de los más grandes millonarios de la corona inglesa era el empresario que manejaba los barcos negreros. General, antes de pasar a la palabra a Mari Carmen, con todo lo que usted ha dicho, me hace recordar a aquel presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien fue presidente de 1901 a 1909 en los Estados Unidos, y que su frase era: un indio bueno es el indio muerto. Y en ese contexto, lo que estamos viendo en este momento, tanto en Palestina, lo hemos visto entre esos años de los 800, a partir de la invasión europea hacia este continente. Usted lo está describiendo desde el punto de vista suramericano, lo ha vivido Centroamérica, lo vivió México. Camarada, yo lo dejo ahí con esa reflexión, porque eso, si usted va a la historia, y definitivamente estamos hablando de ese aspecto histórico, de ese mismo presidente que ofrecía un búfalo por cada cabeza indígena en esta zona del norte del continente. Adelante, Mari Carmen, si tienes, retoma la cooperación con la pregunta número 2. Gracias, Félix. Bueno, antes de darle la bienvenida a Julio,
y darle a él la oportunidad que haga la pregunta número 2, porque en general nosotros los tres trabajamos juntos y siempre estamos los tres muy felices de tenerlo con nosotros. Pero el Partido Marxista-Leninista de Canadá hizo un comunicado. En el comunicado no lo voy a leer porque es largo y es en inglés, pero para las personas de Canadá y de otras partes del mundo que hablen inglés y español y francés, sería bueno que lo buscaran en Facebook. Partido Marxista-Leninista de Canadá condenó el asesinato del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, creo que se pronuncia Haniyeh, Ismael Haniyeh, en julio 31, un acto criminal que fue cometido por los sionistas. Así es que para las personas que quieran saber más detalles de esto, este comunicado lo compartió el Partido Marxista-Leninista en Canadá y vemos como estos sionistas asesinan al líder de Hamas y así ellos están planeando seguir asesinando a los siguientes líderes que vengan de esta organización. Bueno, le damos la bienvenida a Julio. Sabemos que estuvo un poco tarde por cuestiones de familia, pero aquí está con nosotros. Bienvenido, Julio. Bueno, gracias, Mari Carmen. Realmente es un placer todas las veces que tenemos aquí al general Edwin de la Fuente y esta noche realmente es un honor tenerlo a usted, general. Y ya que precisamente hemos conversado sobre la cuestión y la problemática de Palestina, ahora nos toca hacerle una pregunta relacionada a Venezuela. General, ¿cuál es su lectura sobre los acontecimientos e intervenciones de fuerzas internacionales en el proceso electoral de Venezuela? Adelante, general. Bueno, pero rápidamente terminamos esta partecita de Palestina y te contesto, Julio. Magnífico, general, adelante. Adelante, general. El problema fundamental de Palestina es el siguiente. No solamente Israel quiere apropiarse de todo el territorio palestino, no es un problema más que todo territorial. Es un tema de que no debe existir un solo palestino en ese territorio después de este conflicto. O sea, va a haber una limpieza étnica terrible. No va a quedar un solo palestino vivo. Por eso el ataque tan sutil sobre mujeres y niños, porque se debe evitar que en el futuro crezcan niños palestinos. Y se debe General, evitar general, disculpe, pero me acaban de mandar un mensaje diciendo que su micrófono está un poco bajo. ¿Le puede dar un poco de volumen, por favor? Bueno, no tengo más volumen. De todas maneras, me voy a acercar más. ¿Sí? Mejor. ¿Mejor? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El territorio que supuestamente lo consideran israelita tiene que ser étnicamente solamente de israelitas. O sea, ellos no quieren convivir con nadie que no sea israelita. Este es un tema fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque todo ese territorio lo van a consolidar como una plataforma, como un enclave para inflexionar todo el Medio Oriente. Israel tenía dificultades de inflexionar al norte, al este, al oeste, toda esa territorialidad israelita. ¿Por qué? Porque tenía al interior a los palestinos. Pese a que los tenían sometidos, han visto que los palestinos no podían cruzar inclusive de un sector a otro, ni en Jerusalén. Había unas vallas electrificadas, inclusive hay
mujeres, niños eran maltratados, o sea, los pateaban, les hacían de todo ante cualquier sospecha, o si no cumplían las columnas, etcétera, etcétera, eran tratados realmente de una barbarie realmente increíble para el siglo XXI. Sin embargo, de ello, no quieren tener palestinos en toda esa territorialidad. Quieren un territorio exclusivamente israelita. ¿Por qué? Para cumplir los objetivos y los planes occidentales. ¿Por qué? Ayer ha salido en la declaración del presidente de la OTAN, del secretario general de la OTAN, indicando que desde ahora hasta unos 20 años va a haber un conflicto bélico de connotaciones realmente grandes con Rusia. Entonces el tema del Medio Oriente sigue siendo el polvorín del mundo. Entonces Occidente va a consolidar el Medio Oriente con ese territorio israelita y lógicamente armado hasta los dientes de Israel para que pueda inflexionar con todos los países árabes, etcétera, etcétera, porque ha habido un cambio más o menos como ha ocurrido en América Latina. Desde que asumieron los gobiernos de Evo Morales, de Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, Correa en el Ecuador, etcétera, etcétera, Chávez en Venezuela, todo, hubo una movida de piso que inquietó tremendamente al poder occidental, porque yo no hablo solamente de Estados Unidos o solamente de Inglaterra, el poder occidental es uno solo, que está dirigido y comandado, como hemos dicho en la anterior presentación, por los anglosajones judíos. Ese es el poder occidental, ese es el poder imperial occidental, no hay duda en absoluto, ¿no? Entonces, cuando se habla de uno, no se tiene que dejar de hablar del otro o del otro, o sea, porque es un solo poder, pues son aliados estratégicos, pero fuertemente ligados, inclusive racialmente. No nos olvidemos que son anglosajones judíos. Este es el tema central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está viniendo un conflicto de grandes dimensiones, muchos dicen se nos viene la Tercera Guerra Mundial, y lógicamente, como siempre, va a tener una capital importancia el tema del Medio Oriente. Entonces, en la conceptualización y en la interpretación de Occidente, Israel es su enclave, es su plataforma, para que me entienda, un portaaviones con todo su equipamiento, etcétera, etcétera, en el corazón del mundo árabe. ¿Y qué ha pasado en el mundo árabe? Turquía se ha dado la vuelta. O sea, Arabia Saudita hace 2 o 3 días han comunicado que ha desdolarizado el negocio, que ya no ha firmado el convenio que lo firmaron hace muchos años con Estados Unidos para que todos los negocios del petróleo de Arabia Saudita sean con el dólar. No ha firmado, no ha validado porque tenían que renovar el convenio, no lo han renovado, o sea, ya no hay ese convenio con Estados Unidos, o sea, aquí la desdolarización está cobrando un tema realmente grande. Hay 40 países que están haciendo puerta para entrar a los BRICS. Entonces, este tema es fundamental para el problema de Palestina. O sea, el objetivo es eliminarlos, que desaparezcan, que no quede un solo embrión palestino. No es casualidad lo que ha comenzado en Londres. Ha habido una cuestión criminal que se ha producido en Londres que no ha sido un palestino. Pero las hordas fascistas de Londres han empezado a atacar mezquitas, han empezado a atacar a ciudadanos palestinos, o sea, a ciudadanos islámicos.
Ahorita hay una convulsión tremenda en Londres. Lo que se ha articulado el fascismo en Europa no es casual. Y eso es por el efecto de lo que se está produciendo en Medio Oriente. En Medio Oriente, Irak, después de la muerte de Saddam Hussein, estaba en garras occidentales, pero se ha descolocado. No es casualidad que lo matan a ese general famoso de Irán cuando va a visitar a Irak y darles asesoramiento para que puedan manejar mejor sus instalaciones militares, o sea, para orientarlos y asesorarlos militarmente y política militarmente. No es casualidad que fue asesinado. Entonces, hay un cambio en Medio Oriente. Habían países que estaban trabajando de la mano con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, pero se han descolocado. Y inmediatamente después han venido los problemas de los países africanos. Ojo, porque este escenario estratégico es el que tenemos que tener muy claro. Ahorita, en los 14 países que Francia tenía presencia, han sido expulsados. De un último país africano, las 3 bases francesas han sido expulsadas. Y además que han sido sacados de ese territorio con insultos, o sea, con un montón de protestas, etcétera, etcétera. Entonces, acá no solamente ese problema ahorita con Rusia, de Occidente, sino el problema es Medio Oriente. Ya varios países occidentales, miembros de la OTAN, se han desligado de la OTAN. Y hay 2, 3 países importantísimos que se han desligado. Entonces, el escenario es dramático para Occidente. Ha perdido escenarios importantes porque si bien los han sacado los franceses de África, están pidiendo sacar también a norteamericanos de varios lugares. Hay un efecto de una latente convulsión en varios escenarios africanos y lógicamente los tiene pues exasperado. Por eso, imagínense, después de 40 años, la OTAN está haciendo unas maniobras militares de alto nivel. Ojo con esto. Por primera vez después de tantas décadas, están haciendo unas maniobras y escuchen el discurso del presidente de la OTAN, que dice, estamos obligados para prepararnos porque debemos defender nuestra seguridad, debemos defender nuestra constitución cultural y la unidad de los pueblos europeos. Ojo con eso. Entonces, no es casualidad que entonces el escenario mundial, por eso siempre yo les he dicho, primero hay que hablar en el escenario mundial. Este es el tema. Y lógicamente, acá viene, y les voy a hacer llegar hoy día, después de mi presentación, el artículo que ha escrito mi hermano en el periódico La Razón de Bolivia, sobre precisamente, ni bien subieron Lula, Evo Morales, Kirchner, Correa, etc., en los diferentes escenarios americanos, Chávez, comenzó el Plan Cóndor 2. ¿Cómo empiezan a destruir? O sea, surgió Lula, o sea, surgió, perdón, el cura paraguayo, que tomó el mando del Paraguay, bajo la misma mentalidad de buscar realmente la soberanía de América, bajo el proyecto ese de crear el polo de equilibrio, bajo el proyecto bolivariano. Entonces, acá lo tiran al cura en Paraguay. Después viene una serie de hechos, lo tiran a Celaya en Honduras. Eso no es casual.
lo tiran a Celaya, lo sacan en pijamado de su casa, etcétera, etcétera. Todo eso porque empieza la arremetida para evitar, porque ya veían ellos que se le estaba viniendo el problema de Medio Oriente, se le estaba viniendo el problema africano y lógicamente su seguridad inmediata es América Latina. Entonces hay que ver en la doctrina Monroe los 4 corolarios, las 4 enmiendas. Entonces, esto es lo que ha exasperado y ha comenzado lógicamente. Y veamos, aquí vienen los golpes blandos, los golpes bajos, cómo lo sacan, o la saca, Lula deja de presidente del Brasil a su seguidora y le tiran un golpe parlamentario. En Perú le tiran a Castillo un golpe judicial, respaldado por el Parlamento peruano. Casi la misma figura utilizan en el Brasil. Y finalmente, como tercera opción, respaldados militarmente. Entonces, lo de Milei no es casual. Entonces, están buscando una retoma de todo ese control a nivel mundial. Entonces, el asesinato de personalidades importantes de diferentes escenarios políticos, estratégicos, claves para Occidente, tampoco es casual. Lo acaban de matar también al líder iraní. Antes lo mataron al general que era el gran comandante de las fuerzas iraníes. Entonces esas cosas no son casuales. Entonces nosotros no podemos dejar de ver el escenario mundial. Entonces era inadmisible. Pero lo que quiero que tengamos claro, ¿qué es lo que está pasando en Palestina? Toda esa territorialidad va a desaparecer del pueblo palestino. Ese es el objetivo. Que desaparezca al 100% y que ese territorio sea auténticamente. ¿Por qué? Porque en el análisis que hacen, no puede Israel pelear frente al mundo y el escenario principalmente islámico árabe que se está aliando con el BRICS. Porque Arabia Saudita hacía un puerta para entrar al BRICS. Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, ese escenario se le está presentando hostil. Entonces, no pueden, según ellos, darse el lujo de que internamente Israel tenga que estar peleando con Palestina. O sea, quieren eliminar su problema interno. Quieren tranquilizar su problema interno. Entonces, una vez que su escenario interno esté libre de cualquier problema interno, van a poder lógicamente proyectarse porque ya ha amenazado Israel que va a atacar a Irán, que va a atacar a otro pueblo árabe, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué, Sudán, si no me, Sudán. Entonces, aquí, ténganlo claro. Con eso cerramos el tema palestino y entramos. ¿Usted cree, general, que lo van a lograr? ¿Cree que van a lograr destruir a Palestina? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque Occidente, yo creo que no. ¿Por qué? Porque Occidente está tremendamente debilitado. Han comenzado sus problemas internos. O sea, han comenzado problemas internos en el corazón de La bestia. Inglaterra. Hay una conmoción. Hoy día me ha llegado de otra universidad en Estados Unidos que están respaldando a Palestina, que han hecho una gran manifestación. El problema que está pasando en Canadá. ¿Acaso creen ustedes que es casual que en Canadá han sacado a luz la masacre, o sea, lo que han matado a un montón de niños indígenas, a miles de indígenas? O sea, esos planes genocidas que hace
cuántos años, donde se buscaba acabar con los verdaderos dueños de esos territorios. Ojo con esto. Pero ¿por qué matan a niños y mujeres? Entonces, ese plan se está volviendo a ejercitar y se está volviendo a aplicar. Entonces, ojo con eso en el tema Palestina, porque quiero que ustedes visualicen dónde está, digamos, el objetivo central. ¿Y por qué es la eliminación? Están buscando la eliminación al 100% de los palestinos. Ese es un tema central. ¿Y por qué? Ojo, ¿por qué no dicen nada a las Naciones Unidas? ¿Por qué no dicen nada al mundo occidental? La Corte Internacional de Justicia ha vetado en contra de Israel. Se ha seguido en su cara en Netanyahu. O sea, pero miren, aquí no hacen caso a actos de barbarie, el otro. Pero en este otro lado hacen caso las supuestas instituciones. Entonces, miren la doble moral, ¿no? En unos lados actúan de una forma y en otros lados actúan de otra forma ante los mismos escenarios. Imagínense, otro hecho que yo lo traigo para hoy día. A Rusia le han vetado que asista a las Olimpiadas, porque supuestamente están masacrando al pueblo ucraniano. ¿Y por qué no lo han vetado a Israel? General, tenemos que continuar con el programa. Yo quisiera seguirlo oyendo. Sí, mire, Rusia se está enfrentando contra la OTAN. O sea, es el ejército ruso contra la OTAN, aunque no quieran decirlo. Lo han dicho Putin, lo han dicho los generales rusos, no hay una oportunidad, lo han dicho un montón de oportunidades. Incluso en afiches que nos llegan, ahí muestran Rusia sola contra 30 y tantos banderas de diferentes países. O sea, en este momento, aunque no quiera decir la OTAN, aunque la OTAN quiera amenazar de que va a entrar la OTAN en la guerra con Rusia, eso es una hipocresía, porque ahorita es la OTAN la que está peleando contra Rusia. Entonces Rusia está peleando solito contra toda la OTAN. Esa es una verdad. Pero miren, Rusia no está enfrentando a niños y mujeres ucranianas, no está masacrando a niños y mujeres, no, está teniendo todo el cuidado de cuando bombardea, de no bombardear las ciudades, las que puedan afectar a la población civil. Con Kim-Sam, que es un misil, pero preciso, está atacando donde están los depósitos de armamento, donde están los comandos, donde están las tropas, etcétera, etcétera. O sea, miren, qué diferencia. Pero sin embargo, por el supuesto genocidio de Rusia contra Ucrania, no va a las Olimpiadas. Cuando tenemos un postulado deportivo a nivel mundial que no se puede mezclar en el tema deportivo la política. En América estamos por la Conmebol, estamos vetados para que ningún gobierno interfiera en los temas deportivos. ¿Y por qué las Olimpiadas le veta a Estados Unidos, a Rusia para que asista a las Olimpiadas? Y no, porque ¿cuál es la diferencia? Israel está peleando contra niños y mujeres. Todo el ejército poderoso de Israel contra niños y mujeres. Asesinando. O sea, General, miren la diferencia. Y mire cómo castiga, cómo avalan los poderes occidentales. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? Miren la doble moral. Pero ¿dónde va? Cuando nosotros hacemos estos análisis estratégicos, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar a nuestra realidad.
¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos en cualquier conflicto de esta naturaleza, nadie nos va a ayudar, como a nosotros los bolivianos en 2019, cuando nos dieron el golpe justificando el fraude electoral. La misma receta del problema de Venezuela. Lo único que no, en Bolivia no les falló, porque las Fuerzas Armadas se dieron la vuelta. En cambio, en Venezuela, las Fuerzas Armadas están férreamente formadas por Chávez. Entonces, esas Fuerzas Armadas se han mantenido firmes, lo que no pasó en Bolivia. Véanlo a Almagro en el mismo escenario y comparen los hechos ocurridos en Bolivia. Exactamente igual. Exactamente igual del golpe del 2019. Lo sacan a un presidente democráticamente, no, pero ¿qué decía la OEA? Que no era democrático. ¿Qué decía Almagro? Y la jugada de Almagro. Almagro días antes de las elecciones viene y lo visita Evo Morales aquí en Bolivia. Pero viene a reunirse sobre pretexto de hablar con la oposición, todo para que las elecciones sean lo más... No, vino a dar instrucciones. Entonces vean los emisarios que fueron a Venezuela. Entonces, lo mismo que ocurrió en Bolivia, solamente los resultados fueron diferentes. Pero el problema es que en ese entonces, para el golpe del 2019, los BRICS no estaban con el poder que tienen ahora. O sea, en otras palabras, como decía Chapulín Colorado, ¿y ahora quién me ayuda, no? En esa época del 2019, los bolivianos no había quien lo ayude. ¿No es cierto? No, nadie nos podía ayudar, nadie nos ayudó. Pero ahora con el problema de Venezuela, les ha salido el tiro por la culata. ¿Por qué? Están las embarcaciones militares, tanto chinas como rusas, anclados en los puertos venezolanos. O sea, le han dado todo el respaldo los BRICS, le ha dado el respaldo Rusia, y además Rusia ha amenazado que no toquen a Venezuela. Entonces, pero lo que yo quiero decir, ¿no? ¿Cómo es la doble moral que estamos viendo en el tema de las Olimpiadas? La doble moral en todo esto. Claro, si hubiera ganado el tipo ese en las elecciones en Venezuela, hubieran dicho pues, que las elecciones fueron perfectas. Reagan, perdón, Carter, expresidente de Estados Unidos, anunció 3 días antes de las elecciones, tenemos la grabación, y dijo categóricamente que el sistema eleccionario venezolano es el más perfecto del mundo y que no hay posibilidad de fraude en Venezuela. Y yo lo sabía esto hace muchos años, que el sistema eleccionario de Venezuela es perfecto, el mejor del mundo. Pero cuando no quieres reconocer algo, puede ser el mejor sistema eleccionario del mundo, van a decir que no ha sido correcto y que se ha fraguado. Que Carter dice que es imposible fraguar. Ahora, las noticias que nos han llegado esta mañana dicen de que solamente un sistema de alto Internet puede afectar el sistema eleccionario venezolano. Pero tengo entendido que incluso para eso se tomaron previsiones. Yo tengo amistad con el general Piña, que es un general venezolano que trabajó bajo mis órdenes acá en Bolivia cuando era coronel. Él es ahorita comandante de ciencia y tecnología de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es un ingeniero ferrocarrilero, pero de alto nivel. En este momento está manejando ciencia y tecnología, es el comandante de ciencia y tecnología de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces,
tenemos entendido que se ha tomado todos los reparos para que precisamente no lleguen a afectar este sistema tan perfecto de Venezuela. Pero ¿dónde estamos llegando ahora? Como las Fuerzas Armadas venezolanas no han cumplido el mismo efecto cuando se fueron motivadas todas en Bolivia en el golpe del 2019, esperaban, porque escuchen las declaraciones de Corina Machado, que decía, Seyfried, tenemos militares que van a apoyar. Eso era como diciendo, vamos a hacer lo mismo que en Bolivia. Ojo con este detalle. Entonces dijeron, tenemos militares que son patriotas y van a proceder como debe ser para, lógicamente, hacer justicia. Tenemos militares patriotas. Pero los militares se han mantenido incólumes. Entonces, hoy, les voy a pasar hoy mismo, después de la presentación, están circulando a un supuesto militar, porque está de uniforme, ya sabemos cómo monta todas esas cosas, indicando que el gobierno venezolano es un gobierno militar de alta corrupción, de más corrupción que inclusive los carteles del narcotráfico. Hoy les voy a pasar mostrando a que los militares, ahorita están apuntando los dardos hacia los militares venezolanos, indicando que los militares venezolanos, los comandantes son unos corruptos que están manejando una red de corrupción más grande que la red de corrupción que maneja el narcotráfico a nivel mundial. Entonces, explica y muestra las fotografías de los diferentes comandantes de las Fuerzas Armadas venezolanas, mostrándolos, lógicamente, con ese perfil, o sea, indicando de que no son Fuerzas Armadas. Son los vándalos uniformados que están aprovechando del uniforme, lógicamente, para cumplir esos destinos. O sea, fíjense, no lograron el objetivo de Bolivia, entonces ahorita están atacando a las fuerzas militares venezolanas. Y lógicamente este es un tema demasiado, porque miren cómo han visto que esto no ha dado resultado, esto no ha dado resultado, esto no ha dado resultado. El representante de Bolivia ante la OEA, el doctor Arce, que es otro Arce, ha manifestado indicando de que la OEA no puede tomar ninguna resolución en contra de Venezuela porque hace años que Venezuela se ha retirado de la OEA. Y según los articulados de la OEA solamente tiene injerencia con esos países que son miembros de la OEA. Entonces el doctor Arce les explica, también les puedo pasar la presentación del doctor Arce, lo que ha presentado en la sesión donde quería Almagro de que salga una resolución de la OEA en contra de Venezuela. Bueno, pero fíjense dónde se está atacando ahorita. Donde lo que están queriendo es crear un problema interno en las Fuerzas Armadas venezolanas. A las órdenes. Interesante. Julio, la palabra. Está mudo. Mute, perdón. A sus órdenes si tienen alguna otra pregunta, pero el tema es tremendamente grande. Es solamente uno de los temas, ya sea Palestina o Venezuela, podríamos quedar 5 horas fácilmente. Realmente, general, yo creo que nosotros nos es muy bien difícil en el sentido que toda su información realmente es de suma importancia
para toda la comunidad internacional, no solamente, digamos, para la comunidad salvadoreña, sino que para toda la comunidad internacional, para tener. Tenemos otras preguntas que hacerle, pero creo que vamos a ver si podemos, de una manera así, resumir en pocas palabras que usted nos puede decir. ¿Cree usted, general, que porque estamos hablando de eso prácticamente, que la ultraderecha, con toda la ayuda que tiene, en el continente y en el mundo, cree usted que la ultraderecha podría lograr cumplir con su objetivo en Venezuela? Yo estimo, ¿por qué? Porque conozco mucho a los militares venezolanos. Yo he estado de visita varias oportunidades en Caracas. He estado en una visita de 2 semanas, la que he tenido reuniones con a la cabeza del ministro de Defensa de Venezuela de entonces, y he estado con todo el mando militar reunido, donde he visto cómo funciona incluso el comando de las milicias en Venezuela, etcétera, etcétera. Yo he estado en una visita larga a Caracas, también he estado en el velatorio y en el sepelio de Chávez, en otra visita, etcétera. Bueno, he estado o sea, yo conozco mucho y he trabajado con militares venezolanos acá en Bolivia, con muchos militares venezolanos, de ahí que tengo mucha amistad. Me han llegado felicitaciones a militares venezolanos, precisamente porque hoy día, el 7 de agosto, Día de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y les voy a mandar mi artículo porque ayer he escrito otro artículo por el Día de Bolivia, 7 de agosto, y 7 de agosto es Día de las Fuerzas Armadas, pero yo siempre hago mis homenajes con o sea, algún aporte, algo que pueda. Entonces, yo estoy explicando, por ejemplo, hoy día, el Día de las Fuerzas Armadas, con mi artículo, estoy explicando de dónde nace realmente el ejército de Bolivia. El ejército de Bolivia nace de esa Bolivia profunda. Pues que el ejército boliviano tiene un montón de momentos históricos estelares del ejército de Bolivia, donde han luchado, pues lógicamente, por mejores días, por liberarse de los yugos imperiales, ¿no? O sea, y casi siempre que ha luchado el ejército de Bolivia, ha luchado contra los intereses ingleses, por ejemplo. Entonces, no es casual. Entonces, muy importante, y de manera particular a cada uno de esos escenarios se le dé el tiempo necesario, porque son, para mí, y lo he explicado por qué, son escenarios completamente diferentes. Pero, lógicamente, ambos escenarios están atacados por el mismo enemigo. Eso sí es lo que están o sea, tienen la misma esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son los mismos enemigos los que están atacando ambos escenarios, pero son escenarios completamente diferentes. O sea, lo que se está buscando en Palestina es otra cosa. O sea, fortalecer, consolidar ese enclave para inflexionar con lo que se está avecinando para Occidente en el futuro inmediato. No estamos hablando de un futuro inmediato, porque ya está viviendo Occidente el problema ese, ¿no? Hace poco lo han recibido en la China al presidente de Siria, que lo consideran en China y en el Oriente y en los BRICS, lo consideran uno de los grandes héroes. Incluso han resaltado, porque al avión que lo ha llevado al presidente sirio y a su mujer a China, una reunión con el presidente chino, han puesto varios países de esa línea, han puesto aviones de caza para que lo escolten al avión. Primera vez que el presidente sirio, después de más de 10 años, primera vez que sale de Siria. Incluso los periodistas chinos han resaltado que los zapatos que usaba el presidente sirio
eran zapatos viejos, haciendo alusión a la situación tan difícil que está viviendo Siria y el ataque de Occidente que ha recibido tan impiadoso. Realmente Siria ha recibido un ataque, realmente es un pueblo maravilloso y ese presidente sirio realmente nunca ha bajado la mano y realmente estaba en la misma dimensión de morir como Saddam Hussein, como Gaddafi, Y como luchando otros por el poder. más. Ha sido primera vez que en más de 10 años sale de Siria, pero ha ido con un avión chino. El avión que lo ha recogido, incluso el avión lo han pintado de rojo completo para que no quede dudas en caso de un misil que lo ataque, que no quede dudas que después digan que se equivocaron porque creyeron que era otro avión, etcétera, etcétera. Lo han pintado estrofesamente de rojo con todas las insignias del gobierno chino, para que no haya dudas de que ese avión era chino y que si atacaban ese avión, lógicamente entraban con problemas con China. En ese avión escoltado por casas de diferentes países, varios países han puesto casas para que escolten al avión. Sí. Entonces, lo que quiero decir, no debemos dejar de perder de vista de ningún momento, en ningún momento, el problema mundial. Exacto. Ese problema mundial es que está condicionando todos los escenarios. E incluso el aborrecimiento del fascismo en Europa, por ejemplo, no es casual. General, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos problemas de tiempo en estos momentos y para culminar ya este programa, ya que nos hemos sobrepasado unos cuantos minutos, me gustaría que la compañera Mari Carmen nos leyera algunos mensajes y diera por culminación el presente conversatorio. Adelante, Mari Carmen. Gracias, gracias Julio. Realmente sí, es interesante escucharlo, general, y realmente no lo quisiéramos interrumpir, pero el tiempo avanza y algún momento se tiene que terminar el programa. Bueno, hay muchas personas que nos han estado viendo y Cheno Cruz, saludos camaradas y al general. José Rodrigo, saludos camaradas, saludos a su invitado y bueno, estos mensajes fueron fueron varios mensajes de saludos. No hubieron preguntas esta noche, que estaba tan interesante escucharlo que no nos hicieron ninguna de las preguntas, pero realmente ha sido un excelente general. Como siempre, yo me quedo con deseos de seguirlo escuchando y creo que los compañeros Félix y Julio le pasa lo mismo que a mí, que quisiéramos seguir con usted en el programa, pero lamentablemente todo tiene su fin y esta noche hemos terminado. Me gustaría, para terminar el programa, que nos diera sus palabras finales, general, y le agradezco por todo. Hay un detallito que ha faltado explicar. El problema de Venezuela, y con esto termino, el problema de Venezuela es petróleo y oro. Así de fácil. Petróleo, oro. Corina Machado manifestó en varias oportunidades, tenemos sus discursos, dijo, estamos al gobierno y ese día se privatiza PDVSA. Ese día, dijo, se privatiza. Haciendo, lógicamente, empáticamente, pero muy importante que se conozca el perfil de Machado. Machado es de una familia empresarial que ha usufructuado y ha robado al Estado venezolano en todas sus generaciones. Al que lo han postulado de presidente para Venezuela en la oposición es uno que está implicado en el asesinato de 12 jesuitas revolucionarios. Está involucrado en temas realmente cavernarios.
o sea, masacres, asesinatos, etcétera, etcétera. O sea, lo que llama la atención es tanta la necesidad de que escogen gente de esa naturaleza, eh, como títeres, lógicamente, que se puedan ofrecer con todo, pero no se pueden olvidar cuál es el perfil de estos dos personajes venezolanos. Nosotros tenemos todo detallado y cuál es el perfil, a través de qué familiares, desde sus abuelos de Machado vienen los asaltadores al sistema eléctrico de Venezuela, las empresas eléctricas, los sobrinos, los primos, o sea, toda la parentela Machado y el otro apellido del abuelo también involucrados. Estos son dos temitas que se me estaban escapando, pero que es muy importante citar el tema petrolero. Y finalmente, decirles, Venezuela va a crecer según el Banco Mundial, que responde a los intereses occidentales. Va a crecer en el orden del 7 al 8%. O sea, ante todas las críticas que dicen que está en la máxima pobreza. Ecuador, por ejemplo, está con 0.7. Solamente para citar lo que siempre dicen, ¿no? Hoy día me han pasado un afiche, bueno, tengo gente que nos ataca duramente y están de la mano el socialismo con una persona que representa la miseria, ¿no? Y dice que siempre el socialismo va de mano de la miseria. Claro, ¿por qué bloquean económicamente a los países socialistas? Imagínense, Venezuela va a crecer con el 8% cuando hay una crisis en el mundo occidental. Ahorita los países europeos están en la peor crisis de su historia en términos económicos. Sin embargo, Venezuela, un país socialista que la acusa de socialista, etcétera, etcétera, va a crecer en el orden del 8%. Y citando a su testaferro, a Noboa en el Ecuador, que cómo está, cuál es la situación del Ecuador. Claro, porque el capitalismo está en crisis. Ahorita el capitalismo no está pudiendo, ahorita Milei ya no sabe qué hacer, ya se ha arrodillado al presidente chino, pues tiene una deuda monstruosa. No sé qué pasará en un futuro inmediato en la Argentina, pero la cosa es grave. Entonces, este escenario mundial es el que está conflictuando, porque, lógicamente, incluso dice un refrán, cuando el león está herido, cuidado con el último zarpazo. Claro, un zarpazo de un león todavía moribundo puede sacarte la cabeza. Entonces, con eso yo termino con ese mensaje y esa locución a León. Ya saben que mis presentaciones siempre están programadas y pensadas. Entonces, aquí hay una crisis y esto, lógicamente, esa crisis puede decaer porque el hecho de que no quieran perder la hegemonía de Occidente, porque Occidente ya perdió hegemonía en Asia, ya ha perdido la hegemonía en Medio Oriente, ya ha perdido la hegemonía en África, tiene serios problemas de hegemonía en América Latina. Entonces, hay unos escenarios tremendos. Ahorita hay una crisis en Tailandia y que lógicamente Tailandia va a abrir un canal al estilo Panamá para facilitar el comercio entre China y la India. Pero eso está creando un revuelo en esa parte del continente asiático. Ese es un polvorín también, porque ahí está Taiwán. Según tenemos información, Taiwán, el líder de extrema derecha, está haciendo contacto con Xi Jinping de China. Pareciera que hubiera una insubordinación general. Ahora eso va a tener un alto costo político-militar. No va a ser la primera vez. Vean antes de la caída del Imperio Romano.
complicado, complicado. Los desastres que cometió el Imperio Bizantino antes de su caída. General, ya nos pasamos 30 minutos del programa. Yo he terminado. Un gran saludo. Siglo XXI, Y mi siglo apoyo XXI le siempre manda. al pueblo palestino, Mari Carmen. Mi apoyo Gracias, siempre. general. Siglo XXI le manda saludos y también dice, siglo XXI repensando Bolivia, Venezuela contiene la mayor reserva de petróleo del mundo, contiene el 60% de los diamantes y la segunda reserva de coltán del planeta y tiene muchas aguas dulces. Si es que eso le manda siglo XXI repensando Bolivia. Bueno, general, realmente muchas gracias. Estamos muy complacidos con todo el análisis que nos hizo de la política en el mundo. Pues un gran saludo, querido Julio, Félix. Gran saludo y bueno, continúo. Un gran abrazo para saludo, usted. general. Un gran Y saludo. un gran abrazo. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.